no sabes si ya pagaste lo que tenías que pagar y no tienes un control y olvidas a veces tus pagos, pues el día de hoy quédate por aquí y yo te voy a contar cómo yo personalmente utilizo Trello para ayudarme a recordar los pagos y no olvidar ninguno de estos. Así que quédate a escuchar este episodio el día de hoy. Bienvenida al podcast Organízate y Brilla. Soy Lourdes Hurtado y en este podcast te comparto mis ideas para organizar tu tiempo y tu dinero para alcanzar tus metas. Tal vez me conoces ya como la creadora del blog Mamá Multitasking y ahora en este podcast te quiero compartir cómo he logrado las metas que me propongo para que tú logres tus metas y brilles también. Cuando se trata de finanzas y de recordar los pagos de todos los meses, los pagos que tenemos que hacer, por ejemplo, el pago de la luz o el pago del agua o el pago del cable, yo te voy a dar acá un consejo que es súper fácil para llevar a cabo el control de tus gastos y no olvidar tus pagos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Generalmente tenemos tantas cosas que pagar que hasta se nos puede olvidar y después caemos en multas o en retrasos o con el problema que nos corten un servicio. Entonces, para evitar estas cosas, el día de hoy te quiero contar cómo es que yo hago personalmente para manejar el control de mis finanzas y el control de los gastos mensuales. Y pues el día de hoy te traigo este tema porque cuando se trata de ser organizado en las finanzas, a veces creemos que hay que llevar Excel o tal vez que tenemos que tener 1000 recordatorios en nuestro celular para recordarnos de los pagos o tenemos que tener algún app que pagamos porque ahora existen millones de apps donde tú puedes pagar para llevar el control de tus finanzas. Pero yo personalmente utilizo esta forma y en las notas del episodio te voy a dejar un tutorial que yo ya hice y tengo en la página de Mamá Multitasking donde te enseño cómo crear tu cuenta de Trello y ahí llevar tus controles de gastos. Entonces empecemos por qué es Trello. Y Trello es una plataforma que nos ayuda a llevar el control de proyectos o cualquier tipo de cuestión que sea de organización, ya sea para proyectos o para llevar un control de quién hace qué tarea en un proyecto que tú puedas tener, por ejemplo, ya sea en tu oficina, en tu negocio o hasta en tu trabajo. Así que este Trello está creado para organizar cualquier tipo de proyecto, pero a mí me encantó utilizarlo para recordar las finanzas y recordar los pagos. Entonces, ¿qué hice yo? Y te voy a explicar aquí de forma verbal, pero te recomiendo que vayas a la página que te voy a dejar aquí enlazada en las notas del episodio para que veas el tutorial y así entiendas visualmente cómo es que se crea una cuenta de Trello y cómo puedes tú crear estas tarjetas o cards, como se le dicen en inglés, para hacer el recordatorio de cada pago mensual. Y te voy a explicar un poco cómo funciona y me dirás tú si me entendiste. Lo que pasa es que cuando tú haces en Trello, vas a crear lo que se llama un board o un tablero, ya sea por negocio o por proyecto. Entonces yo hice uno que es sobre el presupuesto de la familia y le puse nombre presupuesto de familia. Y cuando yo lo abro, voy a tener dentro de mi board, tengo 3 columnas y cada columna identifica pagos que son, por ejemplo, pagos recurrentes en mi tarjeta de crédito, pagos recurrentes en mi tarjeta de débito o de cuenta bancaria y también otros gastos que tengo en una tercera columna que no son directamente ni en la tarjeta de crédito ni en la tarjeta de débito, sino en otras situaciones especiales que puedes incluir, como por ejemplo gastos que manejar que no son relacionados a tu casa. Y puedes tener diferentes listas según las necesidades.
Lo que pasa también es que yo tengo otra cuarta lista o columna donde ya pongo los gastos que fueron recurrentes pero que ya fueron terminados. Por ejemplo, que yo me suscribí a una suscripción de comida que me entregaban en mi casa y cuando terminé de hacer esa suscripción y ya no me quise renovarla, pasé la tarjeta a ese terminado. Es decir, yo voy a dejar ahí el recordatorio que estuve inscrita en ese pago, pero que ahora ya no lo utilizo. Y entonces, ¿qué es esto de las listas? ¿Qué son las tarjetas? ¿Y qué es un board o un tablero? Entonces, en Trello, cada tablero es para un proyecto específico. Una vez entras al tablero vas a encontrar lo que te digo, listas, y dentro de cada lista una tarjeta o card. Estas tarjetas tienen la posibilidad de que tú le escribas de qué se trata la tarjeta. Por ejemplo, en la lista que tengo nombrada tarjeta de crédito, tengo diferentes tarjetas, como por ejemplo la primera es la del cable. Y entonces tengo el nombre del proveedor, el monto y la tarjeta en que me lo cobran. Y tengo como fecha de vencimiento de esa tarjeta la fecha en que se cobra. Ahora bien, cuando yo abro la tarjeta, tiene la opción de darle clic en cuanto dice terminado, pero es aquí donde yo nunca le hago clic para que la tarjeta no deje de recordarme, porque esto se puede compartir con otra persona y también tiene la posibilidad de que te mande un correo a tu correo electrónico para recordarte del pago. Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a agregarle la descripción, vas a agregarle la fecha que se vence y a la hora de poner la fecha vas a poner que quieres un recordatorio. Es decir, la misma tarjeta dentro de Trello te va a recordar un día antes o el día que tú le pongas aquí, una hora antes o 2 días antes, como tú quieras ponerlo, y el sistema te va a recordar mandándote un correo electrónico al correo que tú registraste tu cuenta. También así hice una segunda tarjeta con el cobro de Netflix, porque pues estoy suscrita al canal de Netflix y entonces tengo cuánto me cobra y en qué tarjeta y la fecha de vencimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que conforme se va llegando la fecha, y voy a poner aquí el ejemplo que esta se me va a vencer el 6 de marzo, en vez de darle clic determinado, cuando ya se acerca la fecha, la tarjeta se va poniendo primero color naranja y luego se va a poner de color rojo, es decir, ya cuando tú ya tienes que pagarlo. Cuando tú entras a revisar dentro de Trello, encontrarás que las tarjetas que están amarillas están pronto por cobrarse y las que están rojas puede ser que ya se te olvidó marcarlas que fueron cobradas, porque si están automáticamente registradas en tu tarjeta de crédito como cobro automático, pues solo sabes que vas a llegar a la fecha de pago. Y me vas a decir entonces, Lu, ¿por qué voy a tener una tarjeta ahí si yo ya lo tengo registrado en mi presupuesto, ya lo tengo registrado en la tarjeta de crédito para que la compañía de tarjeta de crédito me haga el cobro? Y yo te voy a decir, es que esto se trata de revisar que tú tengas el límite suficiente dentro de tu tarjeta para que cuando se haga el cobro, ya entra el cobro sin ningún problema. Y cuando ya se cobró, entonces vienes, le haces clic a la tarjeta y le cambias la fecha del 6 de marzo al 6 de abril. Y entonces ya con eso queda registrado para que cuando llegue antes del 6 de abril, el sistema te recuerda automáticamente mandándote un correo como expliqué anteriormente. Y así vas a ir creando una tarjeta para cada gasto que tú tienes, ya sea en tarjeta de crédito y en la segunda columna en los débitos que haces en el banco. Y también tu tercera columna puede ser cosas que no están automatizadas, sino que tú debes pagar. Entonces, por ejemplo, si no hay forma de automatizar, por ejemplo, el gasto de las clases de natación, sino tú tienes que ir directamente a pagarlo, entonces pones clases de natación, fecha de vencimiento, y voy a poner aquí como un invento el 15 de marzo y
¿Cómo lo vas a pagar? Entonces pones, por ejemplo, tarjeta de crédito dentro de la descripción y luego ya solamente te vas a ir recordando porque el sistema de Trello te va a mandar todos estos correos que tú le configuras cuando le pusiste que quieres que te haga un recordatorio. Ojo, si tú no configuras que quieres una notificación, no te va a mandar correo electrónico y lo único que vas a hacer es verlo dentro de Trello, cómo pasar de amarillo a rojo, y si le marcas ya hecho y terminado se va a poner verde. Entonces, yo te recomiendo que instales Trello dentro de tu celular para que tú constantemente estés verificando, ok, ya estoy a principio de mes, qué cobros se me vienen, tengo el dinero suficiente en la cuenta, tengo el límite suficiente en la tarjeta de crédito, lo que es débito se le va a cobrar y lo que no está en débito programado, entonces yo tengo que ir a hacer el pago. Y es así como yo he llevado por años mi control de gastos mensuales. Y esto me hace ser más organizada en saber, número 1, que tengo el dinero para hacer los pagos. Número 2, que no se me pasa ningún pago. Y número 3, si puedo adquirir otra deuda adicional, es decir, otro compromiso adicional, como por ejemplo, si ya tengo Netflix y ya tengo, por ejemplo, Prime Video, entonces si ahora tengo el dinero suficiente para meterme, por ejemplo, a gastar en Disney Plus. Esto es un ejemplo nada más, pero me ayuda a entender qué gastos mensuales están siendo recurrentes en mi tarjeta de crédito y en mi tarjeta de débito. Claro, esto no sustituye al presupuesto, pero me ayuda a verificar que los pagos no se me olviden y que sea de una forma automatizada la forma del recordatorio. Me vas a decir, Lu, ¿y puedo ponerme recordatorios en mi celular y que el celular me diga, hoy es día de pagar la natación? Claro, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Cada quien se organiza de diferentes maneras, pero a mí este Trello me ha encantado porque también adjunto al board o tablero de la familia y del presupuesto, agrego otros boards como por ejemplo lo que es el manejo de mi negocio o con apuntes de idea de negocio o el progreso del negocio o cosas que tengo que hacer, etc. Entonces, realmente es una herramienta que te puede servir para muchas cosas que tú estés planificando hacer. Ve al artículo que te voy a dejar en la nota del episodio y échale una miradita a cómo funciona Trello. Quiero que me digas, Lu, me encantó saber cómo usar Trello para rastrear mis gastos y me encantaría saber de otras formas para utilizar en las finanzas. O dime, Lu, no entendí, quiero saber un poco más sobre esto, quiero que me expliques cómo utilizar Trello para el rastreo de proyectos y de finanzas. Yo te cuento que esta semana he estado dando consejos a diario de las finanzas personales a través de mi correo electrónico y si tú todavía no estás en la lista, yo te voy a dejar acá un enlace para que puedas descargar el presupuesto, así puedes ser parte de mi lista de correo y quédate atenta a las noticias que voy a compartir la semana del 24 de junio, la semana entrante, 24 de junio del 2024. Así que yo espero verte por allí. Adiós.